Buenos días, estudiantes de Formarte, estudiantes de grado séptimo, excelencia en educación. Vamos a iniciar hoy con los principios de Mendel. Para ello tenemos los principios de Mendel y los estudiantes F de Q12 de Formarte presentarán la siguiente prueba basada en los principios fundamentales de la ley de Mendel. El objetivo de esta introducción es tener en cuenta el primer principio, ya lo vimos, el segundo principio de Mendel también ya lo vimos, entonces vamos a hacer una secuencia de resumen del primero y el segundo para luego pasar al tercer principio de Mendel para finalizar ya la unidad del padre de la genética. Ok, entonces acá tenemos que a mediados del siglo XIX un monje agustino llamado Gregor Mendel consiguió deducir las bases de las leyes de la herencia con tan solo un huerto de guisante y un poco de matemáticas. Acá tenemos que él empezó cruzando plantas de guisantes de color verde entre sí. Entonces acá observamos que si se cruzan dos plantas con las mismas características, obviamente según Mendel en su cuadro de Punnett, dice y se obtuvo los siguientes guisantes verdes. Hasta ahí pues todo iba claro. Si se cruzaban verdes con verdes, iban a ser verdes. Si se cruzaban rojos con rojos, pues entonces el resultado se creía en ese momento pues que iba a ser el mismo. Lo mismo ocurre cuando cruzo plantas de guisantes amarillas. Entonces si cruzamos dos plantas de guisantes amarillas, como podemos observar aquí en la figura, pues entonces el resultado iba a ser el mismo. No obstante, el siguiente paso era cruzar guisantes verdes con amarillo. La idea era que se le combinaban los dos colores y por lo tanto iba a salir como una combinación entre verde y amarillo. Se da cuenta como blanco y negro, entonces sale gris. Pues eso se creía que iba a salir, pero la respuesta no fue esa. Entonces, ahí había algo nuevo. O sea, porque entre un verde y un amarillo sale verde. Entonces, curiosamente todos salían verdes, ahí había algo nuevo, por lo tanto tenían que descubrir qué era lo que pasaba con eso. Mendel dedujo cuando la información para ambos colores presentes en las plantas de raza pura se juntaban en una planta híbrida, uno de los colores predominaba sobre el otro. Entonces tenemos el verde que predomina sobre el amarillo. Entonces Mendel se preguntó, ¿qué pasará si cruzo los híbridos entre sí? Es decir, si cruzamos verdes con verdes. Quizá esperaba que todo fuese en verde, sin embargo el resultado fue el siguiente. Cuando cruzamos verdes con verdes, entonces el resultado final iba a ser amarillo. Entonces la información del color amarillo no había desaparecido, seguían las plantas híbridas, aunque estaba enmascarada por el color dominante. Entonces tenía que haber dos paquetes de información en cada planta. En las puras ambos paquetes eran iguales y en las híbridas eran distintos. Por lo tanto, los guisantes verdes puros eran dominantes, los guisantes verdes híbridos eran heterocigotos, pero tenían un alelo dominante, mientras que los guisantes amarillos puros eran homocigotos recesivos, es decir, que eran puros, pero no dominantes, sino recesivos. Ahí hay que tener algo en cuenta. Si nosotros observamos el alelo AA mayúscula con el AA minúscula, podemos darnos cuenta que hay una dominancia total absoluta por el guisante puro verde, pero también es puro. Si nosotros observamos el guisante amarillo, este que está acá, es recesivo, pero es puro, es decir, descendencia pura. Pero no quiere decir que va a dominar sobre el otro. Entonces, necesitaría cruzarse con otro alelo que sea recesivo, que sea algo recesivo para poder tener esa descendencia pura. Por lo tanto, al no ser dominante, pues entonces va a tener un alelo recesivo. Si nosotros observamos en estos ejemplos anteriores, como vimos en las clases anteriores, estaríamos hablando que si nosotros cruzamos alelos de la primera generación filial, es decir,
el papá y la mamá de la primera generación filial verde con amarillo, pues vamos a tener la descendencia verde, dependiendo quién va a ser el dominante. Si yo voy a cruzar homocigotos dominantes con homocigotos recesivos, pues entonces la dominancia va a ser homocigotos dominantes. Entonces ahí va a ser homocigotos dominantes. Entonces, los hijos, entre el cruce de los homocigotos dominantes y los homocigotos recesivos, los hijos van a ser heterocigotos. Todos van a ser heterocigotos y van a tener el mismo color de la dominancia del papá. Pero si nosotros cruzamos los heterocigotos entre sí, pues entonces el resultado será este. Ese será el resultado de cruzar la segunda generación filial. Ahora, si nosotros queremos coger la segunda generación filial y agregarle otro carácter, entonces estaríamos hablando de la tercera ley de Mendel. Como ya vimos en la clase pasada, el primer ley de Mendel consiste en cruzar homocigotos dominantes y homocigotos recesivos. La segunda ley de Mendel consiste en cruzar los hijos del cruce entre los homocigotos dominantes y homocigotos recesivos, tendríamos heterocigotos. La tercera ley de Mendel es coger los heterocigotos junto con un tercer carácter añadido. En este caso Mendel dedujo, vamos a añadirle que no sea amarillo, sino que sea rugoso, y por lo tanto vamos a tener la tercer principio de Mendel. Entonces, para hacer este cruce es muy sencillo y es muy fácil, y no se me vayan a asustar estudiantes de grado séptimo de la institución Formarte. Acá nosotros tenemos y observamos que acá hay un A mayúscula y un B mayúscula. Aquí tenemos A minúscula y B minúscula. ¿Cómo hacemos este cruce? Observando lo siguiente. Saquen un cuaderno y apunten lo siguiente. A mayúscula con B mayúscula. A mayúscula con B mayúscula. Y así sucesivamente estos cruces. Y vamos a tener la descendencia muy fácil. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. El próximo paso era cruzar estos híbridos de dos caracteres entre sí. Entonces, acá nosotros tenemos dos híbridos que se van a cruzar entre sí para tener una descendencia. ¿Sí? Entonces, apunten lo siguiente. A mayúscula con B mayúscula. Después, A mayúscula con B minúscula. Después, A minúscula con B mayúscula. Después, A minúscula con B minúscula. Cuando hacen ese cruce, van sacando las parejitas de los cruces. Nosotros tenemos aquí otro cruzamiento A mayúscula con B minúscula. Entonces, B pequeños. A mayúscula con B mayúscula, A mayúscula con B minúscula, A minúscula con B mayúscula y A minúscula con B minúscula. El resultado será el siguiente. Entonces vamos a tener una descendencia de verdes, rugosos y amarillos. ¿Cuál es el cruzamiento entre la actividad que hicimos ahora? Viene siendo el siguiente cuadro. Este cuadro primero. Estos son las bases del tercer principio de Mendel. Entonces aquí nosotros observamos que se cruza A mayúscula con B mayúscula. Entonces aquí tenemos A mayúscula con B mayúscula. Observamos A mayúscula con B minúscula. Entonces A mayúscula con B minúscula. El siguiente paso sería entonces A minúscula con B mayúscula, que sería este, A minúscula con B mayúscula, y A minúscula con B minúscula, entonces aquí sería A minúscula con B minúscula, y hacemos la actividad con el mismo entrecruzamiento, y aquí tenemos el resultado de los entrecruzamientos. Vemos que las A son dominantes, las B mayúsculas son dominantes, las A minúsculas son recesivas, y dependiendo pues si se cruzan minúsculas con minúsculas, pues va a ser amarillo, o si son B minúsculas con B minúsculas, pues va a ser amarillo y rugoso. Muy bien, aquí tenemos entonces las proporciones conseguidas. Fueron 9 verdes lisas, fueron 3 verdes rugosas, fueron 3 amarillas lisas y fue 1 amarilla rugosa. Entonces las proporciones serían 9, 3, 3, 1, y sus genotipos correspondientes serían: de este tipo encontramos AA, BB mayúscula, dominantes. De este tipo encontramos A mayúscula, A minúscula y BB minúscula. Aquí encontramos AA minúscula, B mayúscula y B minúscula. Y aquí encontramos un homocigoto totalmente recesivo, AA minúscula y BB minúscula.
Bueno muchachos, eso fue todo. Las conclusiones de sus estudios las resumo en tres formas. El primer principio era el cruce de dos razas puras, da una descendencia híbrida, uniforme, tanto fenotípica como genotípica. El segundo principio de la ley de Mendel era la ley de la segregación, y dice que al cruzar entre sí los híbridos obtenidos en la primera generación, los caracteres se separan y se reparten en los distintos gametos, apareciendo varios fenotipos en la descendencia. Y el tercer principio de Mendel, pues los distintos caracteres se heredan independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia. Bueno muchachos, ahora vamos a hacer un pequeño repaso al blog que ustedes tienen que visitar. Aquí nosotros observamos el blog de la primera ley de Mendel, Gregory Mendel. Aquí tenemos los estudiantes, bienvenidos al grado séptimo de Formarte, grupo 432, Gregory Mendel. Aquí está la historia de Mendel. Aquí ustedes van a encontrar unas imágenes, van a encontrar un PDF anexo al blog. Recuerden que en Kaku, en esta imagen, vamos a encontrar el cuadro conceptual de Mendel. Vamos a encontrar los objetivos en un video. Recuerden que tienen que visitar la evaluación de Mendel. Ustedes ahí se meten y hacen la evaluación. Y finalmente tienen que ir al punto de desarrollar un crucigrama y entre otras actividades que van a encontrar allí. Mi nombre es Arlos Puñal López Meneses, docente de licenciatura de Ciencias Naturales, y estudiantes, nos estaríamos viendo la próxima clase.